Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. El pasado 3 de junio se celebró el Día Internacional del Pie Equinovaro y gracias a la organización de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y el apoyo invaluable de Rotary International, se realizó en las instalaciones de nuestro Hospital Infantil Universitario de San José el tercer curso de entrenamiento avanzado en el tratamiento del pie equinovaro con el método Ponseti. Esto en el contexto del Plan Nacional liderado por Ponseti International Association Colombia, donde tuvimos la oportunidad de asistir al entrenamiento de 4 ortopedistas pediátricos de varias ciudades de Colombia. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. El instructor internacional encargado fue el doctor Marco Antonio Ascasio Solís, ortopedista y traumatólogo pediátrico mexicano, formado en el Hospital Shriners del DF en México, que actualmente se encuentra radicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde trabaja como adscrito al Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad y su clínica Ponseti. Ha sido presidente de la Asociación Internacional Ponseti México y de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Mi nombre es Marco Maecha Toro. Dirijo la nueva herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica en Colombia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio especial del Ortopedcast que comienza ahora. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica. Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Doctor Marco Antonio Ascasio, hoy estamos grabando desde el Cerro de Monserrate. Doctor Ascasio, muchísimas gracias por estar en nuestro país, por este curso tan maravilloso en el que aprendimos tanto y por supuesto muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Ortopedcast. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y participar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Ascasio. Bueno, vamos a hablar por supuesto de pie equinovaro y una de las preguntas que tenemos más importantes es que hablemos un poco de cuál es la importancia en el detalle del enyesado cuando estamos aplicando el método Ponseti. Bueno, yo creo que es la parte más artística y más importante al hacer el método de Ponseti. Sí tenemos puntos muy claves para tener un yeso que nosotros llamamos como un yeso campeón, que es la forma del pie o del yeso que debe estar triangular en la forma anterior, en el antepié. La transición entre la tibia y el pie debe de haber y tenemos que hacer un pequeño surco a nivel desde la cara medial del talón hacia la inserción del tendón de Aquiles para de esta forma evitar que nuestro pie tenga un movimiento dentro del yeso. Hay que moldear muy bien los maleolos. Tiene que ser un yeso bien adherido, prácticamente sin dejar espacios para lograr la corrección. Anuado a estos puntos, pues bueno, tenemos que hacer la reducción de la cabeza del astrágalo, levantar siempre la cabeza del primer metatarsiano, que es primordial, ¿verdad? Siempre evitando la pronación. Bueno, una vez hecho entonces la manipulación, la aplicación muy cuidadosa del enyesado, ¿qué nos podría decir sobre cuál es el momento más adecuado, más apropiado para poder hacer la tenotomía del tendón de Aquiles? Pues prácticamente es corregir la mayoría de las deformidades del pie equinovaro. El cabo es prácticamente la primera que debemos de corregir y posteriormente la pronación y la abducción del pie. Pero la indicación es cuando la cabeza del astrágalo está prácticamente cubierta. Entonces, al tener la cabeza cubierta, prácticamente quiere decir que tus deformidades están corregidas en su totalidad, excepto el equino, que por eso se requiere la tenotomía de Aquiles. Esa es la indicación ya cuando yo logro tener una cobertura total, que eso es cuando mi abducción es de 40 a 60 grados, yo ya tengo la indicación para hacer la tenotomía. Y una vez hicimos la tenotomía del tendón de Aquiles, nuevamente nuestro yeso, que es el mejor, tiene que ser el mejor de todos los yesos. Quiero que hablemos un poco sobre la importancia de las férulas, del uso de las férulas, porque primero hay muchos tipos y segundo creo que es la parte más difícil porque la vigilamos con los padres, hay que vigilarla por mucho tiempo. Para usted, ¿cuál es la importancia de usar esas férulas? Digo, si dividimos el método de Ponseti en dos partes, la primera es del médico, que es hasta la tenotomía y el yeso, y la segunda es por parte de los papás, es
el apego al uso de la férula. La férula se tiene que usar hasta los 5 o 6 años, dependiendo del paciente, y el dejarla de usar te va a llevar a una probabilidad muy alta de tener una recidiva. Entonces es donde ahí muchos se desesperan porque tienen una recidiva de algún componente del pie equinovaro, pero en realidad es porque dejan de usar las férulas. Si tú usas el protocolo como debe de ser en el uso de las férulas, no debes de tener ningún problema con el método de Ponseti. Hablamos durante el curso que es muy ocasional que necesitemos hacer una transferencia del tendón tibial anterior. ¿Qué nos puede hablar sobre las indicaciones? ¿Es muy frecuente el uso de la transferencia o es mejor usar la férula o depende de lo que encontremos clínicamente en el paciente? Digo, históricamente el uso de la transferencia era muy frecuente, o sea, empezando el método a escribirse prácticamente era el 60-63% de los pacientes terminaban en una transferencia. Si ustedes leen el libro, los artículos originales, te habla prácticamente entre los 2 y los 4 años la indicación de hacer la transferencia. Hoy no, la actualidad es el uso o la indicación de hacer una transferencia es prácticamente en menos del 2%, del 2.5%, y es solamente en aquellos pacientes que tienen una supinación dinámica al momento de caminar. En el balanceo del caminar, ni siquiera. La transferencia no es para corregir el aducto del pie, es para mantenerlo. Entonces, una indicación prácticamente absoluta es una supinación dinámica del pie. Después de un maravilloso año de trabajo, seguimos creciendo en contenido y reproducciones. Seguimos creciendo. Gracias a nuestra nueva alianza, ahora puedes escucharnos directamente en la web de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, www.scott.org.co/socoin/podcast, o simplemente buscarnos en Google como Podcast SOCOIN. Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Doctor Ascasio, una pregunta un poco más ya del ámbito académico que por supuesto no nos es indiferente y estamos inmersos en todo un contexto de que tenemos que generar conocimiento. Quiero preguntarle cuál es el papel de Latinoamérica en la generación de ese conocimiento. Generalmente nosotros tenemos la casuística, pero de pronto no muchas veces la disciplina de agrupar esos datos, analizarlos e informarle al mundo y a la comunidad científica qué estamos haciendo. ¿Cuál cree que es la importancia, sobre todo a nivel Latinoamérica, para poder generar este conocimiento? Bueno, pues yo creo que lo primordial es primero hacer el método bien, para entonces ya teniendo alguna base de datos de nuestros pacientes que estén bien llevados con el método de Ponseti, pues no nos queda más que juntarnos y publicar. Realmente, el método de Ponseti está diseñado o escrito en niños menores del año de edad. Por desgracia, en Latinoamérica tenemos muchos pacientes que nos llegan a los 3, 4, 5, 6 o incluso más grandes, y que eso no está publicado. Hay muy poquitas publicaciones y nosotros podemos enriquecer todavía más los conocimientos acerca del pie equinovaro. No estar limitado nada más a los niños de 2 años, hay que operarlos porque ya son grandes. Es ofrecerles todavía, aún con el método de Ponseti, el poderlos corregir, y que hay pues médicos en Latinoamérica que lo están haciendo, en niños mayores de 8 años, vamos a ponerlo en global, con muy buenos o excelentes resultados. Cuando a lo mejor imaginaríamos que a esa edad ya prácticamente tendremos que hacerle una cirugía extensa por la edad y la rigidez que pudiera tener ese pie, cuando en realidad no. El método es muy benévolo a cualquier edad. Siempre para finalizar nuestras conversaciones hacemos una pregunta un poco más personal a nuestros invitados, porque creemos que somos el reflejo de quienes nos han formado, de quienes nos han entrenado, quienes nos han acompañado en todo este camino. ¿Quién o quiénes han sido sus mentores? En el pie equinovaro, pues bueno, en realidad quien me puso en contacto fue mi maestro en mi residencia, es el doctor Aurelio Martínez, que él estuvo con el doctor Ponseti
y su abuelo estuvo con él, fueron compañeros. Entonces, él digamos que nos dio una probadita acerca del pie equinovaro, pero realmente a quien yo digo es mi mentor es el doctor José Morcuende. Es quien me ha transmitido la mayoría de sus conocimientos, ¿verdad? Y se lo agradezco bastante. Doctor Ascasio, pues muchísimas gracias. Hoy estamos en una locación muy especial en Bogotá. Estamos desde el Cerro de Monserrate, una tarde bastante despejada y donde pudimos disfrutar de una linda vista, de un lindo clima y pues qué mejor que una conversación con el doctor Marco Ascasio, quien ha estado toda esta semana también transmitiéndonos conocimiento, ayudándonos a mejorar cada vez más en nuestro método. Por supuesto, siempre con la mejor disposición, con toda la amabilidad y también pues muchísimas gracias a la Sociedad de Ortopedia de Colombia y a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Doctor Ascasio, nuevamente muchísimas gracias. Nos encontraremos seguramente más adelante. Lo esperamos nuevamente aquí en Colombia y quiero reiterarle el agradecimiento de todo el grupo que estuvo en este tercer curso de tratamiento de método Ponseti en el Hospital Infantil de San José. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marco. En verdad, muy a gusto toda esta semana con todos los profesores y todos los que estuvimos en el curso. Yo creo que hicimos un muy buen grupo y estuvimos muy a gusto. Muchas gracias. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast.